Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión informativa denominada Herramientas Euroclima para promover el acceso y movilización de financiamiento climático. Mi nombre es Andrea Rodríguez Osuna, soy asesora en financiamiento climático para la GIZ, para el programa Euroclima, y voy a ser la moderadora el día de hoy. Esta sesión está organizada por el grupo AFD y GIZ como agencias implementadoras del programa Euroclima. Esta sesión está enfocada en brindar información relevante sobre diversas herramientas y material informativo que las agencias hemos estado generando en los últimos años. La información que va a ser compartida no es exhaustiva, sino más bien busca dar algunos ejemplos del tipo de material elaborado que creemos que es relevante justamente para compartirlo entre diferentes actores, países, acciones que se han llevado a cabo tanto a nivel nacional como a nivel regional. Esperamos que la información a ser compartida el día de hoy sea de su interés. Para dar inicio a esta sesión, me gustaría darle la palabra a Irene Miguel Sáenz Villanueva. Ella es gestora de Euroclima desde la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Unión Europea, DG IMPA, para poder darnos unas palabras de bienvenida. Irene, muchas gracias por estar acá con nosotros y tienes el micrófono abierto. Genial, gracias Andrea. ¿Me escucháis bien? Te escuchamos bien. Genial, gracias. Perdón, es que tenía problemas de conexión. Bueno, muchas gracias Andrea y muchas gracias a todos los colegas. Buenos días, buenas tardes, según donde estemos. Yo trabajo desde Bruselas para la Comisión Europea. Bueno, es un placer estar aquí. Como siempre hemos hablado en muy distintos foros, para la Unión Europea el medio ambiente y el clima es muy relevante, ¿no? Creo que lo demuestra con todas las políticas internas, con el Pacto Verde Europeo, ahora también con el Pacto Industrial y el Clean Industrial Deal, para promover una industria limpia y competitiva, la estrategia de biodiversidad para proteger los ecosistemas, políticas de reducción de plásticos, también mejora de calidad del aire y del agua, etcétera. Muchas legislaciones internas que tenemos, pero que también queremos proyectar en la acción externa de la Unión Europea, ¿no? Y por eso programas como Euroclima son claves y muy importantes para coordinar con otras regiones que tienen los mismos desafíos y oportunidades que tiene la Unión Europea, como en este caso es América Latina y el Caribe. Por tanto, gracias a GIZ, FD, a todas las agencias implementadoras de la Unión Europea, Estados miembros de Naciones Unidas también, y bueno, a los países socios, a todos los actores con los que coordinamos y colaboramos en estos esfuerzos conjuntos para enfrentar el cambio climático. Me gustaría destacar, porque los colegas van a hablar de ejemplos mucho más concretos, pero en general desde la Unión Europea para nosotros es muy importante la estrategia Global Gateway, y para América Latina y el Caribe, sobre todo la agenda de inversiones que lanzamos durante la cumbre de 2023, y muy importante de cara a la cumbre UECELAC que se va a celebrar este año en noviembre en Santa Marta, en Colombia. Estamos trabajando en distintos proyectos, como por ejemplo el mercado eléctrico regional, entre otros, y por lo tanto para nosotros también es muy importante estos foros de discusiones y cómo movilizar esa financiación para todos estos proyectos, ¿no? En este caso centrados en la acción climática. Entonces, bueno, precisamente lo que busca Global Gateway es eso, que haya una mayor colaboración y coordinación entre todos los actores, sobre todo con sector privado europeo. Hay mucho interés del sector privado europeo, ya hay mucha inversión también en la región, y por lo tanto lo que buscamos es, con nuestros fondos limitados públicos, poder apoyar y poder movilizar y lograr esa escalabilidad de otros actores como son los fondos privados o el sector privado europeo, por supuesto siempre muy en coordinación con los bancos de desarrollo, tanto con el Banco Europeo de Inversiones de los Estados miembros, así como la región también, ¿no? Trabajamos con CAF, con BID, con el BCIE, con todos los actores importantes. Pero bueno, muy importante esa estrategia Global Gateway para lograr nuestros objetivos de políticas públicas, y también, como decía, compartidos entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, los objetivos de descarbonización, del Acuerdo de París, de desarrollo sostenible, etcétera.
muy relevante lograr esa coordinación también con todo el sector privado y la clave que tiene poder movilizar todos esos fondos de escalabilidad para lograr una mayor financiación, ¿no? Entonces, bueno, tenemos subvenciones con préstamos concesionales, trabajamos también con otros fondos como el Fondo Verde para el Clima, otros actores relevantes como Banco Mundial. Bueno, creo que todos más o menos tenemos los ejemplos. Entonces, bueno, subrayar también que para la Unión Europea es muy importante y seguimos trabajando en fortalecer capacidades públicas, también con la sociedad civil, con transversalizar género, también todas las comunidades más vulnerables, como pueden ser todas las poblaciones indígenas, juventud, etcétera. También tenemos programas con los que coordinamos con Euroclima para trabajar en todos esos temas y bueno, porque siempre creemos que no hay que dejar a nadie atrás y que la transición verde tiene que ser una transición justa e inclusiva. Y bueno, por lo tanto, financiación climática muy importante para nosotros, la colaboración con América Latina y el Caribe, una región clave para avanzar en todos estos objetivos. Tenemos también este año la COP30 en Brasil, muy importante que podamos trabajar juntos en este futuro más resiliente, justo y sostenible. Entonces, bueno, de nuevo gracias a todos y gracias a GIZ y a AFD por preparar este seminario y esta instancia. Y bueno, aquí me quedo para escuchar y aprender. Gracias. Muchas gracias, Irene, por esas palabras de bienvenida y muchas gracias a todos los participantes que se acaban de sumar. Les agradecemos también que puedan ponernos en el chat de dónde nos acompañan, ya que siempre es bueno saber de dónde nos están escuchando. Ahora, para podernos poner en contexto de la región de América Latina, hablar de la temática de financiamiento climático, me gustaría invitar a mi gran colega Sandra Guzmán, directora ejecutiva del Grupo de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe, el GFELAC, para que justamente nos pueda contar un poquito la situación actual donde estamos, cuáles son estos desafíos principales en materia de financiamiento climático, hablar justo del contexto COP30 que se viene ya en unos cuantos meses, pero también este proceso de las nuevas NDCs que van a ser revisadas y que van lanzando, ¿no?, los compromisos de los países ante esta nueva fase y ambiciosa necesidad de adoptar medidas lo antes posible y que efectivamente requieren de financiamiento. Entonces, me gustaría invitar a Sandra a que pueda contarnos un poquito más con todo el expertise que tiene. Sandra, bienvenida y muchas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Andrea, y un gusto saludarles a todas y todos, colegas. Un gusto ver muchos nombres de gente conocida, colegas de mucho tiempo. Bueno, yo voy a tener el gusto solo de dar un breve panorama de cómo estamos en temas de financiamiento climático en la región y quizá hacer un poco alusión a los desafíos que estamos identificando y que de hecho son desafíos que no son nuevos, muchos de ellos ustedes los conocen muy bien, pero enfatizar un poco más sobre qué significan de cara a lo que serán los procesos por venir. Y también ahondaré en algunas recomendaciones que pues a lo largo de muchos años hemos generado en GFELAC, deseando pues que sean útiles para las conversaciones. Evidentemente el primer desafío que observamos es que América Latina como región no es el principal destino de financiamiento climático. Cuando hablamos, por ejemplo, de la distribución regional entre África, América Latina y Asia-Pacífico, América Latina pues no es uno de los principales destinos. Y esto es una de las conversaciones que hemos tenido mucho, incluso a nivel de las negociaciones internacionales. Grupos como ILAC han enfatizado que uno de los temas generales tiene que ver con cómo estamos accediendo al financiamiento y qué tanto nos estamos beneficiando de los recursos que existen en el mundo. Otro de los desafíos que hemos observado es que si bien, de acuerdo a diferentes fuentes como el Banco Mundial, CPI y otros, el financiamiento climático se ha incrementado en los últimos años, hablando de que hemos pasado el trillón o el billón de dólares que se han estado, digamos, distribuyendo en materia de financiamiento climático.
La realidad es que tenemos muy poca información de cómo este financiamiento realmente está generando un cambio en los sistemas, es decir, qué tanto estamos realmente reduciendo emisiones, qué tanto estamos realmente reduciendo la vulnerabilidad a la que estamos expuestos. Y este factor de relación entre cantidad y calidad es uno de los elementos que también estamos discutiendo mucho, por ejemplo, ahora en el marco de la nueva meta de financiamiento climático, estamos debatiendo no solo el incrementar, ¿no? Ahora con la ruta Bakú a Belén, con este 1.3 billones, ya no solo estamos hablando de cómo movilizarlo en términos cuantitativos, sino todavía más cómo transferir este recurso de una manera que realmente refleje la calidad del financiamiento al que estamos accediendo. Otro desafío, por supuesto, tiene que ver con la falta de una definición más armónica sobre lo que es el financiamiento climático, qué sí contabilizamos como financiamiento climático y qué definitivamente no deberíamos contabilizar. Y en el contexto de la región, esto es particularmente relevante porque, pues como ustedes saben, hay todo un debate que actualmente está cobrando mucha fuerza en América Latina sobre incrementar las inversiones en gas como una vía para sustituir el carbón. Y aunque sigue siendo un combustible fósil, pues esta es una tendencia que se ha explorado mucho en muchos países de la región, Argentina, México y demás, y que en muchos casos se ha venido con una narrativa asociada al incremento de financiamiento que reduzca las emisiones, aunque en realidad pues tiene estos otros, digamos, problemas, ¿no? Eh, también es importante poner el financiamiento climático en contexto cuando nos hablamos del financiamiento para el desarrollo. Recientemente en la cumbre de Sevilla se hablaba que si bien el financiamiento para el desarrollo pues ha tenido un decremento importante. En el caso, cuando lo ponemos en América Latina, si analizamos cuánto del financiamiento para el desarrollo se asocia a cambio climático, vemos que pues sigue siendo una porción limitada y aunque claramente hay un debate sobre doble contabilidad, sobre cómo generar que el financiamiento climático sea totalmente adicional al financiamiento para el desarrollo, la realidad es que todo el financiamiento para el desarrollo de alguna u otra manera se va a ver, digamos, tocado por el tema de cambio climático de manera positiva o negativa y por eso generar estas sinergias sin dejar de incrementar el financiamiento también es un debate muy importante que nos deja Sevilla y que para América Latina es muy importante. Sí es verdad que uno de los grandes retos que hemos identificado y que también hemos venido documentando en los últimos años es que en América Latina sigue habiendo una tendencia, al igual que en el mundo, a generar cada vez más financiamiento asociado a la mitigación, cuando en realidad somos una región altamente vulnerable. El financiamiento asociado a la adaptación es menor y aunque ha crecido, no ha crecido al ritmo necesario y de hecho esta es una de las grandes demandas de muchos países, de muchos organismos de cara a la COP30, cómo lograr incrementar no solo en cantidad, sino también en calidad el financiamiento para la adaptación como un eje sustantivo. Por el otro lado, sin lugar a dudas, y decíamos que aunque ha incrementado el financiamiento, la realidad es que no todos los países de la región han accedido de la misma manera a los mecanismos existentes. Y este solo es un ejemplo del Fondo Verde del Clima, de todas esto representa todos los proyectos que ha financiado el Fondo Verde del Clima en América Latina, y ustedes verán que algunos países que se han beneficiado de mayor medida, por ejemplo, Brasil, Costa Rica, Colombia, pero hay otros que no han logrado necesariamente acceder de manera pues más ágil a estos recursos y esto también habla mucho de las limitaciones institucionales, de las capacidades para lograr este acceso, que al final es también una de las grandes demandas que muchos países tienden de lograr un balance y movilizar un financiamiento de manera que haya un beneficio mucho más común. Pero yo creo que uno de los grandes, quizá uno de los top 3 desafíos que estamos observando cuando tratamos el tema de financiamiento climático en la región es que buena parte del financiamiento que se recibe en la región viene en forma de préstamos, que quiere decir que es un recurso que los países van a tener que pagar en algún momento y esto obviamente reduce el espacio fiscal de los países para invertir en acciones
digamos, en atención de cambio climático y muchas otras agendas. Y de hecho, es una de las grandes demandas que el sur global, incluido América Latina, han traído tanto de la COP en Bakú como en Sevilla y otros espacios internacionales. Y este será un tema, sin lugar a dudas, muy importante en la discusión de la ruta a Bakú a Belén en COP 30 también. Entonces, quizá el desafío más grande que nosotros hemos observado y que les voy a compartir en unos minutos es que no tenemos solo un problema relacionado con el financiamiento internacional, que pues evidentemente ha decrecido, sino también estamos observando tendencias difíciles o preocupantes en cuanto a finanzas públicas se refiere, es decir, qué tanto nuestros países se están preparando para transformar sus finanzas, como lo sugiere el Acuerdo de París en su artículo 2.1c, que habla de hacer todos los flujos de financiamiento consistentes. Bueno, nosotros desarrollamos una herramienta justo para ver cómo han evolucionado los países en este sentido, no solo cuánto financiamiento sostenible ingresa, que es lo que les presentaba hace un momento, sino incluso cuánto financiamiento intensivo en carbono sigue ingresando a los países. Y también cómo estamos gastando nuestros financiamientos públicos, tanto para atender el cambio climático como para aquellas actividades que lo provocan. Entonces, solo quería presentarles en unos breves minutos los resultados, porque evidentemente los países de América Latina y el Caribe, sobre todo los 20 países más emisores, no han logrado realmente un balance en sus finanzas. Lograr, digamos, hacer sus finanzas más sostenibles ha sido un reto por diversas razones, pero quería presentarles, por ejemplo, en el tema de los ingresos sostenibles, es decir, cuánto ingresa a los países y cuánto de lo que ingresa se asocia a cambio climático. En este caso, por ejemplo, países como Argentina, México, Honduras, del total de lo que reciben, cuánto se asocia a cambio climático. La realidad es que el que accedan a financiamiento no necesariamente significa que van a tener un acceso permanente o predecible, ¿no? Que este es uno de los grandes debates en financiamiento climático, cómo aseguramos que lo que estamos accediendo en un año vamos a poder acceder en el siguiente, y esto se asocia con las NDCs. Los países quieren predecibilidad, quieren saber que ese financiamiento al que se accede va a ser algo que se va a poder acceder, digamos, en años futuros. Pero más preocupante y quizá uno de los grandes temas que tenemos que debatir mucho a nivel de la región es, por un lado, la falta o el limitado acceso al financiamiento climático, pero por el otro lado, que hay muchos países que siguen dependiendo de ingresos intensivos en carbono, es decir, ingresos que vienen por exportación de petróleo, exportación de minerales y otros que generan emisiones. Por ejemplo, la economía de Ecuador, la economía de México, de Trinidad y Tobago, son países que siguen dependiendo mucho de estos ingresos, pues para alimentar, digamos, a sus diferentes agendas, y esto habla de la importancia de cómo lograr que el financiamiento también nos ayude a desacoplar, ¿no?, nuestras economías de este aparato extractivo. Y quizá por el otro lado, uno de los grandes retos es cuánto estamos gastando como países, qué tanto realmente nuestras finanzas se están alineando a la agenda de cambio climático, y la realidad es que los países están gastando muy poco financiamiento del total de su financiamiento público. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, gastó 3.16%. Estos son datos a 2023, estamos por sacar los datos más recientes a 2024, pero en realidad los países están, digamos, teniendo problemas para invertir más sus recursos públicos, y creo que también es una agenda que hay que debatir, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está limitando a los países de gastar más en atención de cambio climático? ¿Y qué está motivándolos a seguir invirtiendo en actividades intensivas en carbono, como exploración? Cada vez hay más exploración de petróleo, gas, carbón, muchas agendas de minerales, por ejemplo, en Argentina, muchas exploraciones asociadas a gas, ¿no? Entonces son inversiones que están haciendo los estados que de alguna manera pues siguen intensificando este financiamiento. Entonces, concluyo con estas partes de hay más ingresos intensivos en carbono, 19 veces más que ingresos sostenibles, y los países están gastando mucho más en actividades intensivas en carbono, 12 veces más, que en actividades que nos van a ayudar a combatir el problema. Entonces, son problemas un poco más estructurales. Entonces, solo para cerrar, algunas recomendaciones que hemos detonado y justo para la conversación, es la importancia realmente de transformar la planeación de los países, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de estas necesidades, ya tenemos estamos en este proceso de actualización de las NDCs,
pero ¿cómo logramos determinar bien qué necesitamos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta la mitigación? ¿Cuánto nos cuesta la adaptación? ¿Cómo podemos generar unas estrategias de financiamiento que realmente converjan las necesidades con los flujos de financiamiento y que nos permitan con esto incrementar la ambición hacia el 1.5 y generar sinergias con otras agendas, por ejemplo, clima y biodiversidad, son por excelencia dos agendas que deben coexistir de manera mucho más estratégica y, por supuesto, incrementar el financiamiento para la adaptación para la región es clave. Y sobre todo creo que tenemos que empezar a hablar de reformas fiscales más profundas, ¿no? Desde tener mejores planes de inversión y de financiamiento, reducir nuestra dependencia a los ingresos intensivos en carbono, generar reformas que nos ayuden a taxar a las actividades más contaminantes como para ampliar el espacio fiscal y también mejorar nuestras asignaciones. Así como también repensar nuestros presupuestos, ¿no? Y porque mucho del financiamiento internacional también se relaciona con cómo estamos gastando, ¿no? Entre mejor gastemos, pues accederemos también a mejores fuentes de financiamiento y ahí no es solo incrementar el presupuesto que se dirige a la acción climática, es decir, en cantidad, sino incluso a veces es revisar cómo los presupuestos se alinean o no y entonces redirigir para mejorar también esta parte de qué estamos categorizando, ¿no? Esta parte de la definición para mejorar las metodologías de análisis y de realmente esto que llaman mainstreaming, ¿no? Lograr una verdadera integración del cambio climático para reportarlo de una manera mucho más adecuada. Y evidentemente, a nivel internacional, pues tenemos un debate profundo de la importancia de transformar el sistema financiero en su totalidad. Estamos hablando desde el Banco Mundial hasta todas las esferas internacionales para realmente incorporar el cambio climático en todos los gastos, en toda la planeación del aparato financiero y que permitan realmente movilizar, ¿no? Que esta transformación movilice más recursos, evidentemente públicos, pero también privados, de una manera mucho más sistémica. Y, por supuesto, el tratamiento de deuda como uno de los grandes ejes, la ampliación del espacio fiscal como la gran oportunidad o la gran necesidad, y reducir los subsidios que están, de alguna manera, pues, paralizando estos avances, como son los subsidios a los combustibles fósiles, que además son algunos de los acuerdos que ya nos dice el Acuerdo de París, el Global Stocktake, ya nos han demandado. Entonces, son algunas cosas que en la región son fundamentales y que, pues, vamos a tener que seguir impulsando para salir un poco de este sistema que nos tiene todavía dependientes de estos ingresos. Con mucho gusto les dejo aquí estos dos links para consultar tanto el índice como la plataforma en donde podrán encontrar toda esta información y pues más bien dejar este espacio para poder conversar si hay tiempo de unas preguntas y respuestas y obviamente pues felicitarles también por el esfuerzo que han hecho de seguir impulsando la agenda de financiamiento en la región. Con eso concluyo. Muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias a ti, Sandra, por darnos esta información tan amplia, tan detallada del contexto y, bueno, de los desafíos que tenemos como región, como países y donde realmente, pues, la situación es, digamos que preocupante, ¿no? O sea, has hablado de muchos temas y no quiero ir a detallar ya lo que acabas de presentar, pero, ¿no? Has hecho referencia a la importancia del impacto de financiamiento climático, no solo hablando de cantidades, sino qué estamos haciendo con ese dinero, la importancia de la sinergia entre desarrollo y clima, los problemas de acceso, ¿no? Y también un poco la desigualdad y la equidad que hay al momento de que los países, los 33 países de la región puedan acceder al financiamiento disponible, temas sobre brechas entre mitigación y adaptación. O sea, realmente la gama de desafíos que tenemos es muy amplia y a la vez en lo que tú nos otorgas recomendaciones, ¿no? En diferentes niveles para diferentes espacios. Quería hacerte una pregunta. Tú hablaste justamente de la importancia de este proceso de transformación a la planificación, ¿no? Como tenemos que pensar de una forma estructural y creo que eso está muy alineado con el tipo de trabajo que desde el programa Euroclima tratamos de fomentar, ¿no? Las condiciones habilitantes y cómo podemos apoyar a los gobiernos a mejorar justamente estas capacidades para tratar de resolver algunos de los desafíos que tú mencionabas. Ahora en el contexto que tenemos en unos meses vamos a tener la COP, hay mucha incertidumbre, ¿no? Ante el proceso multilateral
Si tuviésemos que hacer tal vez un resumen o mencionar de esta serie de recomendaciones, algunas que consideras que son sumamente importantes o tal vez más relevantes para darle mayor confianza y claridad a que este proceso todavía es importante y también para que permita a la región seguir avanzando en esta agenda tan relevante. ¿Qué opinas, Sandra? Gracias. Sí, muchísimas gracias, Andrea. Creo que hay, digamos, si bien no es una COP de financiamiento como fue la del año pasado, sí tenemos muchos elementos que estamos discutiendo. Y uno de ellos, por supuesto, es esta ruta de Bakú a Belén que mencionábamos, pero tiene dos dimensiones muy importantes para la región. Entonces, recordemos que la ruta, bueno, que la decisión de la nueva meta habla de movilizar 300.000 millones, que es el que sustituye la meta de los 100.000 millones, que estos 300.000 millones de dólares tienen características muy especiales, porque además de que se deben dirigir a los países en desarrollo, sí que deben tomar en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. Y esta es una discusión que tenemos que dar con profundidad. ¿Cuáles son esas necesidades? Entonces, si hay un elemento que tenemos que priorizar en el contexto de estos 300.000, por ejemplo, es el tema de adaptación, ¿no? O sea, ¿por qué la adaptación se ha dejado, no ha tenido tanto financiamiento? Porque mucho del financiamiento que se ha dado vía el sector privado, pues el sector privado, como su corazón o su razón de ser, pues es generar ganancias, ¿no? Es como generar que les permitan reinvertir. Y eso, por ejemplo, en la mitigación, la electromovilidad, las renovables, son modelos de negocios que han permitido generar un cierto grado de recursos que se reinvierten, ¿no? En la adaptación no funciona así. La adaptación no es un cambio tecnológico. La adaptación en muchas ocasiones es un proceso que para algunos, a lo mejor desde un punto de vista financiero, yo lo llamaría un ahorro, o sea, porque lo que vas a invertir ahí va a ser un ahorro del futuro, pero para algunos puede resultar una pérdida, ¿no? O sea, porque no es un retorno. Pero el tema de adaptación es crucial. De hecho, esta COP va a ser particularmente relevante para la adaptación porque se van a acordar los indicadores de la meta mundial de adaptación y el tema de financiamiento va a ser crucial. O sea, cómo estamos realmente accediendo a este financiamiento. Pero yo diría que el otro tema tiene que ver también con temas de calidad y es que buena parte del financiamiento, como lo mencionaba, tiene algún formato de generación de deuda. Entonces, este problema tiene que ver con que entonces los países por acceder a financiamiento climático se siguen endeudando y llega un tope. Entonces ya varios están diciendo, nosotros ya no podemos endeudarnos. Entonces la gestión de la deuda, que también es parte de la discusión de la ruta, por ejemplo, la ruta Bakú a Belén habla claramente que los recursos que se integren ahí tienen que considerar, por ejemplo, recursos que no incrementen la deuda, que ayuden a la ampliación del espacio fiscal, que ayuden a los países realmente a romper esta sinergia entre financiamiento y deuda, y son cosas de calidad. Entonces, yo creo que la invitación es a pensar que el paquete de lo que surja en COP30 en Belén no es solo una cuestión de cantidad, porque ya sabemos que el 1.3 billones que se acordaron, pues es una porción muy pequeña de lo que se necesita, ¿no? O sea, si ustedes ven el análisis de necesidades de las NDCs, aquellos países que han cuantificado sus NDCs, que por cierto, muy pocos países de la región lo han hecho, la mayoría han sido de África y Asia-Pacífico, estamos hablando de una necesidad de entre 5 y 7 billones, ¿no? Anuales para implementar NDCs. Y el 1.3, pues no alcanza, ¿no? A cubrir esa necesidad. Entonces, pero ya no solo hablamos de incrementar el flujo o la cantidad en términos como grandes, sino qué tiene que pasar para que ese financiamiento que sea disponible sea accesible, ¿no? Que llegue realmente a donde tiene que llegar. Y esta es otra parte del proceso. Entonces es calidad en términos de que sea un recurso que los países no queden endeudados, adaptación y por supuesto el tema de acceso. O sea, podemos hablar de cuatrillones, pero si no tenemos acceso a ese flujo, simple y sencillamente seguimos en una desventaja. Y eso desde el paquete de lo que llamamos artículo 9, pero yo invitaría a las discusiones a repensar realmente qué significa para América Latina, qué significa para nosotras y nosotros alcanzar el artículo 2.1c, o sea, que habla de hacer todos los flujos de financiamiento consistentes con este desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Es una gran invitación
porque al final nuestras finanzas públicas también tienen que ser reformadas y creo que trabajar hacia allá es una de las grandes oportunidades que tenemos como región, sin dejar, obviamente, de enfatizar la importancia del financiamiento internacional y la cooperación bilateral y multilateral, pero ¿qué implica para nosotros esas transformaciones? Yo diría que esos son puntos así súper clave para avanzar en las conversaciones en Belén. Efectivamente, ¿no? Muchas gracias por esa reflexión, Sandra. Y quisiera cerrar con una última pregunta, un poco encaminando o encaminada a lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, el desafío financiero que tenemos, las limitaciones y un poco mirar la parte calidad, pero también yo diría tratar de ver cuál es el rol que juega hoy en día un actor como son los actores del sector privado, ya que esta es una apuesta justamente estratégica, ¿no? Para varios países para la cooperación internacional, para lograr, por un lado, cumplir la meta financiera que se ha establecido, pero a su vez tratar de resolver algunos problemas estructurales, como habías mencionado, tal vez dar una oportunidad a algunas agendas que hoy en día no generan el impacto que se busca, inclusive pensando en las oportunidades que puede haber en la agenda de adaptación, entendiendo también que hay una serie de desafíos y que no necesariamente va a ser una solución, pero también quería escuchar ahí tu reflexión en torno a cómo se podría aprovechar de este sector, ¿no? Que es muy relevante donde existe el financiamiento en el contexto de las recomendaciones tan importantes que traes a la mesa. Sí, muchísimas gracias. Solo quería confirmar que sí pudieron ver mi presentación porque veo por aquí que quizá no se proyectó bien, pero sí se pudo Sí, proyectar. sí Ah, la perfecto. vimos, sí, y Ya, avisar a los perfecto. Nada más quería participantes que confirmar. la vamos a compartir Súper. posteriormente. Ya, buenísimo, perfecto. Bueno, yo creo que el debate del sector privado es uno muy relevante cuando hablamos de cambio climático, porque es verdad que buena parte del financiamiento, por ejemplo, en materia de mitigación, viene del sector privado. O sea, lo que hemos visto en avances de energía renovable, electromovilidad, son primariamente inversiones de capital privado. Yo creo que la oportunidad que tenemos también cuando hablamos de sector privado, y es como complejo hablar del sector privado como un actor único, ¿no? Porque dentro del sector privado, pues estás hablando desde las grandes empresas hasta la economía familiar, ¿no? O sea, un empresario de que tiene una hacienda, pues también es sector privado y es un actor chiquitito. Entonces yo creo que por eso para mí es muy importante categorizar el rol del sector privado desde sus diferentes, digamos, niveles y cuáles son también las necesidades del sector privado. Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos del sector privado pequeño, que es en donde realmente podemos lograr grandes transformaciones, pero es un sector que requiere mucho financiamiento descentralizado, ¿no? Más a nivel de microfinanzas, que en muchas ocasiones no tienen la capacidad de gestionar muchos de los recursos. Por ejemplo, quieren acceder al Banco Mundial y el Banco Mundial no tiene la capacidad de movilizar ese recurso tan pequeño que muchas veces se requiere. Entonces, ellos piensan en cantidades, por ejemplo, en Banco Mundial, BID, cantidades de infraestructura que requieren mucho financiamiento. Entonces, por eso creo que la gran oportunidad es generar diversidad de ventanas, o sea, que los mecanismos empiecen a caracterizar quiénes son los receptores de este financiamiento, que empiecen a caracterizar cuáles son las necesidades reales del sector privado, que son las pymes, las mini pymes, ¿no? Y las otras grandes empresas, y que en función de eso diseñen sus programas. Porque si uno va con el Banco Nacional de Desarrollo, y entonces empiezas a hablar de este tipo de programas. Para ellos, las categorías que tienen pues son muy diversas al lenguaje que utilizamos en cambio climático, ¿no? Porque las necesidades son muy variadas. Entonces, creo que caracterizar al sector privado en sus necesidades y en sus posibilidades, porque recordemos que no es que todo el sector privado tiene las grandes cantidades de dinero. De hecho, mucha parte del sector privado quieren recibir financiamiento. O sea, en América Latina no es que tenemos las grandes pools, ¿no? Albercas de dinero para aventar para arriba. De hecho, buena parte de los inversionistas más pequeños lo que buscan es capital, ¿no? Para hacer como un apalancamiento. Entonces yo creo que la oportunidad está en caracterizarlos y acercarlos a las entidades correctas, generar los incentivos correctos, las ventanas correctas y realmente en el caso de la adaptación yo creo que es pensar en programas en donde el sector privado pueda ver que su inversión va a tener un retorno no inmediato, sino va a ser y que empecemos a hablar de retornos no solo monetarios, sino que empecemos a hablar de retornos sociales,
de retornos de biodiversidad, o sea, que rompamos un poco con este famoso debate que tenemos del GDP, ¿no? De salirnos del Producto Interno Bruto como la gran medida y que empecemos a valorar más las contribuciones a nivel de la población y a nivel de la protección de los ecosistemas, ¿no? Entonces creo que el sector privado tiene un rol sumamente importante, sí, pero ha habido como mucha aversión porque tendemos a hablar de grandes empresas y no tenemos tanto este debate fino de que el sector privado es diverso, ¿no? Y tiene diversidad de necesidades. Creo que por ahí lo pondría, Andrea. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Creo que das una recomendación muy importante, ¿no? De crear programas acorde justamente a esta diversidad tan amplia de actores. Creo que muchas veces tendemos a poner a todos los actores en la misma bolsa y ahí es donde los errores ocurren, ¿no? Al momento de tratar de generar el impacto que pueden traer. Y también algo que mencionas que es muy relevante. En la región de América Latina, no solamente estamos hablando de fuentes de inversión por parte del sector privado, sino también de actores que buscan inversión, ¿no? Que quieren ser beneficiarios de proyectos y cómo podemos dar respuesta a este sector para, pues, ¿no? Alinearnos hacia la meta climática y hacia los compromisos que se han establecido a nivel global. Yo sé, Sandra, que tienes que retirarte. Solamente quería ver si tenías tiempo para un breve comentario sobre la pregunta que nos hace Luis, ¿no? Justamente sobre los procesos de canje de deuda por acción climática como una potencial opción un poco para lidiar con algunos de los desafíos que justamente has mencionado. No sé si tienes ahí algo Claro que que sí. comentarnos. Sí, claro que sí, un gusto saludarte, Luis. Sí, efectivamente, el tema de canjes de deuda se coloca como una oportunidad justo para que los países no necesariamente regresen este dinero si lo reinviertan en acción climática. Yo creo que, por un lado, es un instrumento que ayuda, ¿no? En términos de esa ampliación del espacio fiscal que decíamos, de poder utilizar ese recurso. Pero yo creo que no es la solución sistémica que necesitamos. Es decir, es importante y que se haga, digamos, de manera como no solo transparente, que se tengan muy claros los beneficios, es decir, quién se beneficia del recurso y que aseguremos que este tipo de canjes realmente benefician a las partes correctas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de algunos proyectos como el de Galápagos o algunos otros, pues se ha cuestionado mucho que terminó beneficiando más al sector privado y no tanto así a las poblaciones. Entonces, creo que son mecanismos que sí que pueden ayudar, pero siempre y cuando se lleven a cabo de manera muy transparente, como muy clara en términos de sus objetivos. Pero yo creo que el tratamiento de la deuda es mucho más sistémico, es decir, sí tenemos que repensar el funcionamiento de las instituciones financieras cuando se trata del otorgamiento de préstamos o de estos mecanismos y realmente incorporar la atención de cambio climático como un factor. Es decir, si yo accedo a un préstamo para atención de cambio climático, ¿qué tipo de tasas de interés me va a dar el banco? O sea, como reducir, generar que haya ciertas condicionalidades para que las instituciones beneficien las inversiones y este tipo de mecanismos. Pero en el largo plazo, lo que sí tenemos que tener, algo que me gusta mucho de un colega que seguro conocen, que se llama Avinash, ahora está, que es el precursor de la agenda de Bridgetown. Lo que dice es sumamente cierto. O sea, estamos en un momento en el que el clima está siendo, o sea, insurable, ¿no? Ya no podemos generar seguros porque el cambio climático está afectando todos los ecosistemas a un grado en el que no vamos a poder pagar, ¿no? Ya no hablemos de seguros, o sea, no vamos a poder seguir acceder a un préstamo. ¿Para qué vamos a acceder a un préstamo con un entorno sumamente dañado? Entonces, yo creo que los cambios que necesitamos son mucho más sistémicos, las reformas, y eso es parte de lo que estamos discutiendo justo en el marco del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que son instituciones que tienen que repensar los esquemas de otorgamiento de recursos para, digamos, hacerlos más adecuados a las condiciones de los países en términos de préstamos, o sea, como del pago de vuelta, eh, para que el endeudamiento no se, o sea, sea cada vez menor, ¿no? Y no al revés, porque los canjes pueden ser un paliativo y no la solución estructural que necesitamos del sistema financiero, ¿no? Esa sería mi opinión. Y bueno, muchas Excelente. gracias a todas y todos. Andrea, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas y todos. Les deseo una muy Muchas buena jornada. gracias a Gracias. ti, Sandra. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, colegas, yo creo que todos estarán de acuerdo con mi valoración, pero pues ha sido muy interesante escuchar, ¿no? Esta presentación de contexto regional, ¿no? Que nos hizo Sandra. Ahora ya poniéndonos en este contexto, nos gustaría contarles un poquito más sobre el trabajo en financiamiento climático que hemos estado realizando desde AFD y GIZ bajo el programa Euroclima. Entonces vamos a contarles un poquito sobre nuestro trabajo y luego contarles un poco sobre el ejercicio que hemos realizado que queremos compartirles en esta sesión. Em, bueno, la siguiente lámina, por favor. Seguramente todos los presentes acá pues están ya muy familiarizados con el programa Euroclima, ya que esta sesión ha sido organizada justamente para nuestros socios. Sin embargo, es siempre importante enfatizar, ¿no?, que el programa justamente es parte de esta nueva estrategia denominada Global Gateway, ¿no?, que busca fomentar las alianzas entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe para poder impulsar una transición verde y justa. Esto se hace mediante diálogos bilaterales y también en procesos de colaboración regional. Y el programa trabaja con 33 países socios, ¿no?, y también organizaciones regionales para poder identificar justamente estas prioridades que hay y traducirlas y traducir su apoyo en actividades concretas. Algo que es muy relevante mencionar es de que el programa se enfoca en crear condiciones adecuadas, ¿no?, apoyando iniciativas claves en algunos sectores que son prioritarios tanto para la Unión Europea como para América Latina. Y un tema muy importante que nos da contexto al trabajo que hacemos es el enfoque en la facilitación de la movilización de financiamiento climático y verde para poder abordar justamente estas necesidades de desarrollo y de clima que vemos en la región. Eh, un tema que tratamos de hacer justamente en esta agenda de movilización de inversión, ¿no?, que es el apoyo a las condiciones habilitantes, es lograr que este impulso pues transforme justamente el desarrollo y las economías de los países. Ahora, ya entrando a la agenda de financiamiento climático, importante mencionar un poco lo que hemos tratado de hacer es tratar de categorizar el tipo de trabajo que hacemos, porque Euroclima es un programa que trata de responder a las diversas necesidades que hay en los países y justamente estas vienen y provienen de los diálogos entre la Unión Europea, entre los países. Y lo que hemos logrado ver de alguna forma es que en las diferentes acciones que se han apoyado a nivel nacional como regional, hay una demanda a estas 6 categorías, ¿no?, de actividades que tienden a ser de alguna forma o repetitivas o tal vez son las que reciben mayor demanda, ¿no? Por un lado tenemos actividades relacionadas al desarrollo de estrategias de financiamiento climático y también la elaboración de hojas de ruta, es decir, todo lo que tenga que ver con instrumentos de política pública en materia de financiamiento climático. Por otro lado, tenemos también acciones relacionadas a crear mecanismos que permitan la movilización de financiamiento climático a nivel nacional, y esto habla justamente de la creación, el fortalecimiento de mecanismos nacionales como fondos climáticos establecidos, ¿no?, mecanismos que justamente buscan establecer un instrumento financiero innovador y toda la parte estructural necesaria para poder fomentar la movilización. Otro tema que vemos que es muy relevante y donde también existe mucha experiencia es en el apoyo para el desarrollo de propuestas climáticas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más sobre esta acción más adelante. También muchas de las acciones que vamos apoyando tienen que ver con el involucramiento del sector privado en financiamiento en la acción climática, ¿no? Y esto tiene que ver tanto en procesos de participación, de diseño de propuestas, de matchmaking, diferentes modalidades en las cuales el sector privado puede participar en temas de financiamiento climático. Otro tema tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades institucionales e intercambio de conocimiento.
Justamente al ser un programa regional con la participación de varios países, vemos que hay mucho interés y mucho beneficio al momento de poder poner a disposición de los socios, ¿no? El conocimiento, las experiencias de un país y compartirla con las otras, porque realmente hay mucho aprendizaje y mucho conocimiento ya establecido y tratamos justamente de fomentar, ¿no? Estas experiencias existentes. Y finalmente también cómo hay acciones que nos permiten integrar la agenda de financiamiento climático en instrumentos de política pública. Y aquí estamos hablando un poco de todos estos instrumentos, ya sean a nivel sectorial, que cada vez más buscan integrar la agenda de financiamiento climático. Creo que un poco en línea con lo que mencionaba Sandra, ¿no? Y este desafío de cómo transformamos el sistema. También vemos la importancia y la propia demanda desde los países de integrar la agenda en muchos sectores, en lo que es la parte de planificación estructural, ¿no? de la economía y del desarrollo de los diferentes países. La siguiente lámina, por favor. Esto es solamente para mostrar algunos ejemplos en estas categorías que habíamos dimensionado y un poco también para poder mostrarles, ¿no? las diferentes acciones en materia de financiamiento climático en las cuales hemos estado trabajando. La siguiente lámina, por favor. Esto es un poco para mostrar la agenda o la tipología de acciones a nivel nacional. A nivel regional, nosotros trabajamos en lo que le llamamos la Iniciativa Regional de Financiamiento Climático, que principalmente busca contribuir al aumento de la movilización de financiamiento climático, tanto del sector público, privado y financiero en los países de América Latina. Acá apostamos justamente por una colaboración entre estas tres partes, porque si bien estamos impulsando coordinación y alianzas estratégicas para el beneficio de los países, creemos que es sumamente importante que estos tres sectores puedan trabajar cada vez más de la mano. Entonces, por un lado tenemos una línea de trabajo enfocada en el involucramiento de actores para movilizar el financiamiento climático y por otra tenemos una línea de acción enfocada en temas de intercambio, de información, de conocimiento sobre diferentes temas de financiamiento climático. La siguiente, por favor, y aquí un poco para contarles y entrar en contexto a lo que va a ser la sesión más adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, en el contexto del primer pilar que habla del involucramiento de actores para movilizar financiamiento climático, justamente vemos que las instituciones financieras regionales y entidades del sector público, privado, pues, ¿no? movilizan financiamiento climático y despliegan diferentes servicios financieros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contribuir a que cada vez más estos recursos financieros, técnicos, puedan alinearse más a las necesidades que hay desde la región, desde los países y desde su marco de actuación? Entonces, en este sentido es que buscamos identificar las oportunidades de inversión alineadas a las NDCs en América Latina y en el Caribe, en los sectores prioritarios, pero también tratamos de entender mejor cómo funciona y cómo opera tanto el sector privado, el sector financiero, dónde invierten, cómo invierten, porque creemos que esta información es vital para poder establecer justamente estrategias sólidas que permitan un acompañamiento y una respuesta hacia las prioridades y necesidades de la región. Y también buscamos constantemente trabajar y fortalecer la colaboración con actores e iniciativas regionales, internacionales, claves que trabajan justamente alineadas, ¿no? a este trabajo y a estos objetivos que buscamos impulsar, ¿no? Y que también están tratando de impulsar, ejemplo, modelos financieros innovadores, ¿no? Para justamente hacer que la inversión sea mucho más atractiva, pero también para fortalecer un aspecto muy relevante que es el acceso al financiamiento climático por parte de los países de la región. Entonces ahí también mostramos algunos de los socios con los cuales trabajamos constantemente. La siguiente lámina, por favor. El pilar enfocado en intercambio de información y conocimiento sobre financiamiento climático busca justamente generar mayor conocimiento, información sobre las diferentes oportunidades de inversión que hay y las diferentes modalidades de financiamiento climático. Esto toca justamente en un tema que se había mencionado durante la presentación inicial,
que habla de la necesidad de acceder a financiamiento climático, ¿no? Y un acceso efectivo. Y ahí somos muy conscientes de que hay mucho trabajo por realizarse a nivel institucional, ¿no? Y la construcción, por ejemplo, de procesos, de capacidades para permitir que los países tengan mejores condiciones y puedan acceder a las diferentes fuentes de financiamiento climático que haya, sea de la cooperación, del sector financiero, del sector privado, ¿no? Y estar cada vez más preparados. Entonces, en ese proceso es que hemos realizado una serie de intercambios, tanto de pares, talleres sobre modalidades de acceso, apoyo al desarrollo de proyectos, diferentes modalidades financieras, fuentes financieras, en fin, material, conocimiento relevante para facilitar ese acceso al conocimiento. Desde el programa hemos organizado varios talleres regionales sobre financiamiento climático, algunos enfocados a temáticas específicas, ¿no? Como es el diseño de propuestas bancables, en otros casos tal vez un enfoque mucho más amplio sobre toda la dinámica de acceso, cómo funciona los mecanismos multilaterales como ser la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ¿no? Y la oferta financiera que otorgan, pero también generamos información climática relevante, ¿no? Que creemos que puede servir a múltiples países, múltiples actores y que justamente vamos a estar discutiendo en la siguiente parte de esta sesión temática hoy. Y también, como mencionaba, mapear a los actores, entender mejor las iniciativas para poner esta información a disposición de nuestros socios y así entender cada vez más al ecosistema de actores en la región que trabajan en la agenda de financiamiento climático. Finalmente, la siguiente lámina, un poco para reflexionar, ¿no? En el trabajo que hemos estado realizando en el transcurso de los años, es que consideramos que el acceso y la movilización de financiamiento climático es fundamental para fomentar la acción climática en la región y para eso se necesita conocer, ¿no? Cómo funcionan los diferentes actores, tanto aquellos que otorgan financiamiento, los que facilitan el acceso a este financiamiento, ¿no? Y fortalecer la colaboración entre estas diferentes partes, sector público, privado, financiero, pero el beneficio que también hemos visto y rescatamos de los diferentes procesos en los cuales hemos estado participando y organizando es la importancia de generar información y herramientas que justamente permitan, ¿no? Un mayor entendimiento sobre las diferentes oportunidades de acceso y movilización que hay. Y es a partir de este punto, diría yo, que hemos decidido con AFD, ¿no? AFD y GIZ tratar un poco de visibilizar algunos ejemplos relevantes, ¿no? De información que hemos estado generando en el transcurso de los últimos años. Pero para pasar a la siguiente sección, me gustaría darle la palabra ahora a mi colega Juan Martín Siquian, que es coordinador de proyectos de AFD, ¿no? Para Euroclima, y que nos pueda contar un poquito sobre este ejercicio que hemos realizado y luego nos gustaría también abrir un espacio de diálogo, de preguntas, de sugerencias con ustedes, nuestros socios, para cada vez más alimentar este mapeo de actores, de información, ¿no? Que vamos a poner a disposición de ustedes y realmente esperar que la misma pues sea relevante para el trabajo que realizan. Juan Martín, adelante. Gracias, Andrea. Bueno, como bien decías y como muchos de ustedes ya saben, porque trabajamos juntos hace varios años, estos últimos años, desde Euroclima entre GIZ y AFD, hemos trabajado bastante en lo que llamamos la línea de trabajo de financiamiento climático y ese trabajo abarca una serie de herramientas y de actividades bastante amplia que van desde los talleres que mencionaba recién Andrea, encuentros, webinars virtuales que hemos organizado también, trabajos o estudios que hemos realizado las dos agencias dentro del programa, pero por nuestra cuenta, digamos. Y también, por otro lado, acciones y proyectos que hemos desarrollado con contrapartes nacionales, que salen de estos diálogos entre el programa, la Unión Europea y las autoridades y los puntos focales de cada uno de los países, incluso de actividades que vienen anteriores, cuando el programa funcionaba más como un llamado a proyectos
antes de que evolucionara en el sistema de diálogo país, que fue lo último que pusimos en práctica. Entonces, de todas las herramientas que hemos desarrollado, estudios que hemos desarrollado con diferentes tipos de actores y socios, la idea de hoy es poder presentarles el material que es compartible. También, obviamente, entendemos que trabajamos con muchos organismos gubernamentales, apoyamos desarrollos de estrategias o de estudios específicos para nuestras contrapartes de la administración pública, y no siempre toda la documentación que generamos o todo el proyecto o los proyectos y acciones que generamos son compartibles, porque pueden tener algo de documentación o de datos más sensibles. En este caso, vamos a mostrarle todo aquello que es público, todo aquello que nuestras contrapartes, nuestros socios nos han permitido compartir. Así que agradecemos mucho la voluntad y la colaboración de todos nuestros socios estos años para poder compartirle al resto el material que hemos desarrollado en esos casos puntuales, y en los casos de talleres, webinars y todo lo que hemos hecho de manera más amplia, con diferentes países y diferentes actores, les vamos a compartir todo el material grabable y todo lo que eran las presentaciones de cada uno de estos eventos. Tenemos una presentación en la que vamos a hacer un paneo general de los diferentes tipos de herramienta que les vamos a compartir, y por supuesto van a tener todos a disposición esta presentación al finalizar la sesión temática, con todos los links correspondientes de todas las herramientas que hemos mapeado para que puedan acceder y, bueno, y ver cuál es pertinente para cada uno de sus casos. Verán que hay herramientas orientadas a diferentes tipos de actores, diferentes tipos de públicos o de audiencias, y también vinculadas con diferentes mencionaba Andrea antes. Así que podemos pasar a la... Bueno, eso es un poco la presentación del ejercicio, exactamente. Lo que hemos hecho, un poco siguiendo la lógica que mencionaba Andrea anteriormente, es dividir las herramientas que hemos seleccionado dentro del trabajo realizado en 4 categorías. Depende del objetivo que cada uno quiera hacer dentro de la cuestión genérica del acceso a financiamiento climático. Instrumentos de política pública por un lado, cuestiones de planificación, de estrategia, apoyos específicos a los estados en la planificación para el acceso al financiamiento. Después, un rubro específico hablando de las fuentes per se, ¿sí? De los mecanismos de financiamientos existentes, de esos fondos existentes para poder conocerlos mejor. Un tercer sector que tiene más que ver con la construcción en sí de las propuestas para que tengan una mayor oportunidad de ser financiables. Y un último casillero que tiene más que ver con las capacidades humanas de las instituciones que están a cargo de la búsqueda o de la movilización del financiamiento. Siguiente. En cada uno de estos 4 grupos vamos a hacer un pasaje muy rápido por las herramientas. Ustedes después les va a quedar la diapositiva disponible para poder acceder a cada una de estas herramientas. Como mencionamos, la parte de instrumentos de política pública, aquí incluimos todo aquello que hemos hecho en pos de crear directrices, normativas, todo lo que es el entorno o las condiciones habilitantes para que este financiamiento ocurra, o bien para costear lo que son esas necesidades de financiamiento. Siguiente. No las leo en la anterior porque ahora vamos a ir una por una. Aquí tienen los detalles, no vamos a leer de manera exhaustiva, pero para que tengan una idea más o menos el tipo de trabajo que hemos realizado. En el caso de Bolivia, por ejemplo, fue una propuesta dentro de un proyecto mucho mayor de gestión integral gestión integral y sostenible de bosques, un trabajo más importante que hemos hecho con la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra de Bolivia. Uno de los componentes era justamente la propuesta de una estrategia de financiamiento para el sector forestal, en línea con lo que Bolivia se había comprometido en su NDC. Entonces queda aquí la propuesta la propuesta de estrategia de financiamiento a disposición para que puedan verla e inspirarse, y agradecemos a las autoridades bolivianas por permitirnos compartirla.
En el caso de Argentina, por ejemplo, también en un proyecto bastante más amplio para fortalecer sus capacidades institucionales y técnicas para acceder a financiamiento climático, dentro de lo que se puede compartir de esa acción, tenemos un informe de base que consiste en un relevamiento y un análisis comparativo de las diferentes taxonomías climáticas que existen, incluyendo tanto la taxonomía europea como el marco común realizado por PENUMA, dentro del programa Euroclima también, y otros países de América Latina, y esta dinámica la autoridad ambiental argentina la va a utilizar para, a partir de esto, poder crear su propia taxonomía climática. Dentro del mismo proyecto, con la Subsecretaría de Ambiente Argentina, teníamos ese componente de trabajo sobre las líneas sobre la cuestión de base para el diseño, la definición de una taxonomía climática, y el otro gran trabajo paralelo que se hacía para cuestiones de financiamiento climático es el involucramiento del sector privado en la CNDC. Dentro de esta línea también les dejamos el estudio de base, el relevamiento de base que se ha hecho en más de 23 países. Se analizaron la CNDC y los informes bienales de transparencia para ver cómo estos diferentes países tomaban en cuenta o cómo involucraban o cómo participaba el sector privado dentro de la definición, el financiamiento y la implementación de esta CNDC con lo que tiene que ver con el sector privado. André, te dejo esta. Sí, justamente también compartirles material informativo y grabación sobre una sesión que organizamos en su momento sobre instrumentos financieros innovadores. Y si bien este tema hace mucha referencia a, ¿no?, un elemento esencial de los proyectos justamente que van a buscar financiamiento, pues esta información o la que se compartió en su momento en el webinar dio mucha luz justamente sobre diferentes aspectos relacionados al desarrollo de instrumentos de política pública que son necesarios para poder crear y poder hacer uso de estos instrumentos financieros innovadores. Entonces, por un lado, lo que tenemos es tanto un webinar donde varias experiencias de muchos expertos de la región, ¿no? Donde comparten diferentes instrumentos, ha sido grabada, y también ponemos a disposición las diferentes presentaciones para que justamente puedan conocer más estos ejemplos, además con casos muy específicos de instrumentos financieros que están siendo utilizados hoy en día por diferentes países de la región. Otra vez a ti, Juana. Estás en mute. Gracias, Andrea. Justo venimos de una sección en donde quizás los instrumentos desarrollados tienen más utilidad o tienen más que ver con la cuestión estratégica y planificación de los estados nacionales. Acá en esta segunda parte hacemos más hincapié en herramientas que se hicieron para conocer mejor las modalidades, los alcances, los requisitos, los tipos de financiamiento que ofrecen los diferentes mecanismos o fondos existentes en cuestión de financiamiento climático. Acá porque creemos que es importante conocer esas fuentes y saber en qué casos se puede aplicar a cada una de las ventanillas o de las propuestas que estos fondos tienen. Pasamos al siguiente. Tuya, André. Sí, en este caso un ejemplo que queríamos compartirles es un ejercicio que realizamos sobre mapeo de fuentes de financiamiento climático provenientes del sector privado. Esto básicamente es un estudio que lo que hizo es mapear diferentes actores del sector privado que invierten en la región, en América Latina y el Caribe, pero no solamente para tratar de identificar el número, la cantidad de inversión, sino más bien tratar de tipificar quiénes son estos actores del sector privado, justo como en reflexión a la presentación que hizo Sandra, ¿no? De poder entender que el sector privado pues implica una serie de actores muy amplios, diversos, con diferentes capacidades, intereses, etcétera. Es que hemos logrado de alguna forma tratar de desglosar esta información, entendiendo
quiénes son estos actores, cuáles son los países en los cuales invierten, qué sectores son en los cuales ellos normalmente tienen inversiones y cuáles son los típicos instrumentos financieros utilizados en los países de inversión. Justamente porque creemos que esta información es relevante, es que este año estamos haciendo una actualización del informe, ya que este es un mapeo de actores para cada vez más poder ir completando esta información tan relevante y entender quiénes son estos potenciales socios beneficiarios del sector privado, ¿no?, presentes en la región. En cuanto tengamos los nuevos resultados, también se los vamos a compartir, pero al menos vamos a compartir el día de hoy la publicación realizada el año pasado. Adelante, Juan Martín. Y siguiendo con lo que respecta a las diferentes fuentes de financiamiento, les compartimos acá también esto es un mapeo de financiadores y de fondos existentes orientado sobre todo a gobiernos locales. Este mapeo se desarrolló en el marco de un proyecto de eficiencia energética de edificios públicos municipales. Aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de población objetivo. Eran municipios y comunas de todos los tamaños en Argentina, y este fue uno de los productos que salió de ese proyecto, que en un principio estaba diseñado para los 300 municipios que formaban parte de la red argentina de municipios contra el cambio climático. Después se extendió a los más de 3.000 municipios y comunas del país, pero es un trabajo que tranquilamente puede ser útil para otros municipios, otras comunas o administraciones subnacionales de cualquiera de los otros países de la región y de América Latina y el Caribe. Eso. En tercer lugar, no solo hay que conocer el financiador al cual aspiramos para presentar nuestra propuesta de proyecto, sino que también esta tercera categoría hace hincapié en la construcción de los proyectos per se para que sean propuestas financiables o bancables por algunos de los mecanismos o fondos de financiamiento climático identificados. En estos aspectos hablamos tanto de trabajos que estaban orientados a las cuestiones técnicas, a cuestiones legales, a cuestiones financieras, a cuestiones ambientales. De manera general es cómo construir, cómo elaborar esas propuestas para maximizar estas oportunidades de financiamiento. Acá lo que hemos realizado y creemos que es muy relevante justamente para ustedes es poner a disposición material de 2 talleres regionales, uno inicial o primero denominado Acceso a Financiamiento Climático de Mecanismos Multilaterales de la Convención justamente de Cambio Climático, ¿no? Y también enfocado en instrumentos financieros innovadores, y un segundo realizado, y esta información está en inglés, sobre diseño de propuestas de proyectos financiables para ampliar el acceso a financiación climática, que fue organizado en el Caribe, ¿no? Estos 2 talleres, que de alguna forma la información que van a ver accesible tiene que ver con un resumen ejecutivo, pero que de alguna forma muestra el contenido de esos días de talleres, que ha sido muy relevante, pero también da acceso tanto a las presentaciones que han realizado una serie de expertos que cubren varios temas principales, y también esta secuencia que mencionaba Juan Martín, que uno tiene que pensar al momento de diseñar una propuesta bancable, ¿no? No solamente es tener una idea, sino cuáles son estos elementos técnicos y hasta ejercicios que hemos realizado en los diferentes talleres para facilitar este conocimiento tan importante y que permite el acceso. Entonces vamos a poner a disposición información de ambos talleres, grabaciones, y muy recomendable particularmente para escuchar a la gama amplia de expertise que hemos logrado traer en su momento, ¿no?, para brindar el conocimiento que tienen y así dar una visión panorámica y conocimiento amplio, ¿no?, de cómo diseñar propuestas bancables. Y por último, en este grupo, una herramienta que surgió dentro de una iniciativa más grande, que era el apoyo a la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra en Bolivia para la elaboración de su Plan Nacional de Mitigación. Dentro de esta dinámica general, uno de los productos o subproductos que salió de esta iniciativa era justamente elaborar
una guía práctica que pudiera servir al staff, al personal técnico de la autoridad ambiental para poder redactar de manera más sólida propuestas que puedan ser financiables por el MAF, por el mecanismo de mitigación, la facilidad de acción para la mitigación. Se tocan algunos otros tipos de financiamiento de manera lateral. La guía está esencialmente orientada a proyectos para este fondo específico para la mitigación. Y por último, si la primera categoría hacía un poco más referencia al contexto, ¿sí? A condiciones normativas, reglamentarias, para poder facilitar el flujo de financiamiento. La segunda hacía más referencia a las fuentes de financiamiento, a los actores que disponen de ese financiamiento y que otorgan ese financiamiento. La tercera, a la construcción en sí de los proyectos, a fortalecer el proceso de elaboración de las propuestas. Y esta última categoría que proponíamos para la división del material que compartimos es la cuestión de la capacidad institucional, sobre todo de los recursos humanos que están dentro de las instituciones y que están encargados de no solo de redactar las propuestas, pero sino también de identificar, de elegir la fuente de financiamiento acorde para cada una de las necesidades o de los proyectos que fueron priorizados. Entonces aquí tenemos desde el fortalecimiento técnico de los equipos, pero también de la parte financiera. Y aquí hemos seleccionado dos herramientas específicas. La primera es una herramienta que desarrollamos en México con el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de Semarnat, en la que el público objetivo, en este caso, se llamaron pequeños implementadores del territorio de acciones en adaptación. Dentro de estos pequeños implementadores, es un término bastante amplio porque se incluyeron no solo organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, cooperativas y pequeñas entidades, digamos, de legislación privada, si se quiere, sino también pequeños actores públicos, comunas y pequeños municipios del interior, sobre todo del sur y del sudeste de México. Es una guía bastante completa porque integra un poco todos los aspectos necesarios para este tipo de entidades para facilitar su acceso al financiamiento, desde cuestiones técnicas internas que necesitan de estas instituciones, cuestiones administrativas que necesitan, legales, financieras. Bueno, es una guía bastante contundente de herramientas para estas pequeñas instituciones, sobre todo orientada a medidas de adaptación en el territorio. Y finalmente también vamos a poner a disposición material informativo y grabaciones sobre un webinar, no sé si muchos de ustedes presentes han podido participar, que fue realizado hace unas semanas atrás, que justamente hablaba sobre los mecanismos nacionales de financiamiento para movilizar inversión hacia las NDCs, ¿no? Y en este caso tuvimos experiencias desde los países de Colombia, Brasil, Chile, sobre los mecanismos que ellos han diseñado y que están justamente sirviendo este propósito, ¿no? Y escuchar las propias experiencias de los países es muy relevante para poder justamente en este nuevo contexto de NDCs, ¿no? Generar estas instituciones, estos procesos necesarios. Creo que esta información puede ser sumamente útil para otros países que están pensando en adoptar procesos similares o que justamente quieren aprender, ¿no? De esta diversidad de acciones y también de conocimiento que ya hay desde la región. De vuelta a ti, Juan Martín. Y aquí finalmente a modo de resumen, pero también les va a servir a modo de índice o de guía, porque vamos a mandar esta presentación a todos una vez que termine la sesión, y cada una de estas herramientas que les hemos presentado tiene su propio link y donde pueden acceder directamente a cada una de ellas, de acuerdo al objetivo que cada uno tenga. Algunas los van a dirigir directamente a la página del proyecto o a la página de la entidad que lo lideró o que lo desarrolló. En otros casos, a la página de capacidades para el desarrollo de la Unión Europea, del programa Euroclima también hay.
Entonces, un poco el repaso de lo que habíamos hecho, tocando las 4 patas que nosotros creemos más importantes a la hora de poder concretizar este famoso acceso al financiamiento climático. Gracias, Juan Martín, por esa presentación. Y bueno, colegas, acá creo que, como habíamos mencionado, este esfuerzo trata de no brindarles todo el panorama de todo lo que se ha hecho en materia de financiamiento climático bajo el programa o bajo el propio trabajo de ambas agencias, sino más bien tomar algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos, como mencionaba Juan Martín, que son accesibles, que de pronto pueden ser útiles a pesar de que sirven a un país en particular, pero que de pronto su contenido puede beneficiar a otros y que creemos que debería ser de su conocimiento, ¿no? Entonces ahora tenemos unos minutos, podemos tal vez abrir el espacio para preguntas, comentarios, inquietudes. Es siempre bueno escuchar desde su lado. Adelante, Juan Martín. Perdón, decirle a todos que en el chat está pegado por cualquier cosa el link del sitio de la Unión Europea, donde está todo el material de Euroclima que es público, donde además van a encontrar parte de la documentación que le estamos compartiendo. Vemos que tenemos en el chat justamente una pregunta enfocado al tema de fuentes de financiamiento de la Unión Europea. Muchas gracias, Luis, por esa pregunta. Creo que el programa Euroclima per se no está trabajando con las fuentes, no hemos hecho como parte del esfuerzo el mapeo a estas diferentes fuentes, pero entiendo que dentro de las páginas justamente de la Unión Europea hay información, ¿no?, sobre cómo operan estos diferentes mecanismos, ya que es parte de la oferta justamente de la Unión Europea, ¿no?, hacia los países en el contexto del Global Gateway. Pero bueno, en el caso del ejercicio presente, no, lastimosamente no la hemos incluido, pero podemos buscar los links y hacerles llegar la información si consideran de utilidad. Y quizás ahí lo que podríamos agregar es que dentro de la estrategia Global Gateway que mencionaba Andrea al principio de esta sesión temática, justamente uno de los objetivos de esta nueva estrategia es tratar de encontrar sinergias, de aunar esfuerzos en términos de financiamiento que provienen de la Unión Europea y sus países miembros dentro de una lógica más virtuosa. Entonces, Euroclima, dentro de esta lógica, ocupa un lugar muy importante en la parte de poder apoyar a los países en crear las condiciones de base para poder luego acceder a financiamiento climático. Muchos de los mecanismos de financiamiento, tanto de la Unión Europea como de los países miembros, necesitan que esos proyectos y que ese entorno esté preparado antes de poder atribuir o de aprobar este financiamiento. Vamos a hablar del Banco Europeo de Inversiones, pero cualquier otro. Entonces, Euroclima es una herramienta importante y a disposición de los países dentro del diálogo de la Unión Europea y la agenda con cada uno de sus países socios para apoyar justamente en esta construcción necesaria previa al acceso concreto o a la aprobación concreta de los fondos para inversiones mayores. Y creo que sobre un punto importante que menciona Juan Martín y también para clarificar, ¿no?, el ejercicio que estamos compartiendo con ustedes, al momento de categorizar, no es que estamos dando información disponible tal vez desde la propia Unión Europea o de las diferentes fuentes de financiamiento climático o todo el material existente para diseño de proyectos, porque sabemos realmente que la información que existe para estas 4 categorías que hemos creado es muy amplia, ¿no? Y nuestro ejercicio realmente se quedaría corto si es que quisiésemos alegar que vamos a cubrir todo el contenido necesario. Y creo que también es importante mencionar, y lo hicimos en su momento, que trabajamos con varias iniciativas internacionales, regionales, que ya hacen muchos esfuerzos muy importantes para poder brindar y poner a la luz información. Y para dar un ejemplo, ¿no?, sobre el tema de fuentes de financiamiento climático provenientes del sector público, nuestros colegas de NDC Partnership tienen toda una herramienta digital que permite mapear a los países cuáles son estas fuentes disponibles, ¿no? Y lo mismo
pasa a nivel de los colegas del Climate Policy Initiative, que mapean constantemente los flujos de financiamiento climático a nivel global, pero a nivel de la región. Entonces, para también mostrarles y incentivarles a que puedan seguir indagando información en estos sectores, pero que en este caso particular nuestra intención más bien es compartir acciones que ya hemos implementado bajo el marco del programa, que creemos que es relevante y que quisiésemos ponerla a disposición justamente del público, dada la relevancia y la accesibilidad que hay en esas 4 categorías que Juan Martín presentó. Tenemos unos cuantos minutos más. No sé si hay alguien que tuviese alguna pregunta, duda, comentario. Muchas gracias, Luis, por compartir la información de los diferentes mecanismos. Efectivamente, hay muchos datos, ¿no?, que hay que ir leyéndolos y gracias por facilitar ese espacio de intercambio. Vemos ahí una mano levantada. Por favor, adelante con la pregunta o el comentario. Saludo para todos los colegas, ¿me escuchan bien? Sí, Te perfecto. escuchamos bien. Ya, correcto. A ver, le habla Oscar Benedico desde acá del Centro Meteorológico de Ciudad Ávila, Cuba. Un saludo para todos. A ver, me disculpan, no estoy muy a tono con todos los temas que han abordado. Nuestra institución realmente lleva poco tiempo en estos quehaceres un poco de la colaboración internacional y, a ver, tuvimos una experiencia ahora reciente de participar en un proyecto financiado, bueno, por FD y por el programa Euroclima. Al ser la nuestra una institución que se dedica más bien al monitoreo y la vigilancia meteorológica y climática y a los sistemas de alerta temprana, evidentemente nuestro perfil es un poco más hacia ahí, hacia la alerta de los sistemas de alerta temprana y, bueno, el cambio climático en definitiva. Y claro que desde que vi la invitación me pareció muy interesante participar, por cuanto evidentemente nuestra institución sigue buscando formas de financiamiento un poco para continuar perfeccionando los sistemas de monitoreo y vigilancia meteorológica y climática, porque si esto no se logra hacer con el tiempo, evidentemente todo el impacto que ocasiona el clima sobre la diversidad de ecosistemas en el planeta, evidentemente no va a haber una forma de usted dar una continuidad en el futuro. Y luego tenemos que preocuparnos, continuar preocupándonos como institución en seguir fortaleciendo estos sistemas de alerta temprana y de cambio climático y demás. Y un poco que hacia ahí... Te cortó el micrófono, Oscar, me parece. Sí, dejamos de escucharte. Quizás podemos aprovechar el comentario que decía Oscar para mencionar que en este caso no hablamos de sectores ni subsectores, pero por supuesto que están todos cubiertos dentro de lo que implique la adaptación y la mitigación en general, dentro de lo que encontramos, por supuesto, las cuestiones de riesgos climáticos o riesgos de desastre, que era el caso de la agencia del compañero que intervenía recién. Sí, gracias, Oscar. Y cuando puedas volvernos a escuchar, por favor, levanta la mano y puedes volver a retomar el comentario que estabas realizando. Ahí te veo de vuelta, pero no sé si puedes escucharnos. Me parece que no. Ahí ya estamos muy cerca de la hora, pero tal vez preguntar si alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario. Siempre la retroalimentación, como mencionamos, de parte de nuestros socios es sumamente relevante para cada vez más alimentar estos diferentes procesos, iniciativas, ejercicios y para que particularmente la información y los ejercicios que realicemos pues sean acordes con las necesidades que cada vez son diversas y crecientes en la región.
Bueno, tal vez si no hay más preguntas, pues les vamos a dejar el tiempo para que puedan indagar un poco en el material que les hemos compartido el día de hoy y también podemos ver en el chat. Muchas gracias, Luis, por compartir todos los links, ¿no? De los diferentes mecanismos que justamente la Unión Europea pone a disposición, ¿no? Para fomentar mayor inversión, una inversión verde, climática en América Latina y el Caribe. Cada una de estas iniciativas pues tiene su propia dinámica, entonces muy importante conocerlas, entenderlas, pero muy relevantes justamente como es parte de la oferta financiera de Europa hacia la región y también a otras regiones del planeta, claramente. Pero bueno, ahí tienen mucha información para conocerla y tal vez ponernos a disposición de todos ustedes en relación al material compartido, pero también para poder recibir retroalimentación, sea por escrito y entender más estas necesidades crecientes que hay, a fin de que el programa pueda responder a sus necesidades. Pues les agradecemos mucho por su tiempo, su participación y les deseamos pues un excelente día, una excelente tarde. Muchos Muchas saludos. gracias a todos y todas. Gracias, Andrea. Buen día.